Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu. El día de hoy vamos a hablar sobre la dictadura en Bolivia está confirmada. Vamos a ver 3 puntos verdaderamente importantes donde vamos a evidenciar que la dictadura de Evo Morales volvió a Bolivia, aún por sobre el gobierno de Luis Arce Catacora. Que nos guste o no, es un gobierno actualmente constitucional. Pero lo curioso es que en este gobierno constitucional es como si no gobernara Luis Arce Catacora. Es como si gobernara el ex dictador frustrado Evo Morales Ayma, que intentó eternizarse en el poder hace un par de años, violando los derechos constitucionales de millones de bolivianos del voto popular, el referéndum del 21F, violando la constitución política del Estado, no importándole un pepino el referéndum, y aún así intentó dar varios golpes de Estado a Bolivia, siendo él el único beneficiario. ¿Y con qué se beneficiaría? Con la silla presidencial, eternizarse en el poder. Los bolivianos no se lo permitieron. Sacó sus grupos de choque, sus terroristas, liderados por exagentes de las FARC, por súbditos cubanos, venezolanos y argentinos, así defendiendo su dictadura y así defendiendo su cobarde vida, su huida, logrando su escapada, ¿no?, de Bolivia. ¿Y por qué quería escapar? ¿De qué escapó? Escapó de la justicia. Como ya no iba a tener el control total de todo el aparato judicial en Bolivia, bueno, pues como todo socialista cobarde, escapó. El primer punto es este. Evo Morales miente porque recientemente un ex alto mando de la policía, del ejército de Bolivia, reveló información verdaderamente delicada con respecto a Evo Morales y Álvaro García Linera, donde los mencionaba a ellos como principales personajes que amenazaron a este alto mando. Y también está el precedente de que Evo Morales amenazó de cierta forma a un representante de Almagro en su momento, utilizando exactamente las mismas palabras: vas a incendiar Bolivia. Entonces Evo Morales se dirige a este ex militar, lo alude y le dice lo siguiente: que los militares golpistas usan la falsedad para conseguir impunidad. El único impune en Bolivia, pese a que existen evidencias de que hay audios, videos, y que él mismo de manera tonta lo ha revelado al público, de que existió cierta tensión y que en base a esas amenazas de incendiar la paz, es que finalmente logra el control, digamos temporal, de su escapada y de ciertos militares también que le obedecían. Lo cierto no es que Evo Morales estaba indefenso y que los militares no lo obedecían. Lo cierto es todo lo contrario. Y no lo revela Evo Morales, pero sí lo revela Zabaleta, un personaje político muy cercano a Evo Morales, que yo creo que no debe tener absolutamente ningún ápice de moral, pero dice lo siguiente: que en el año 2019 se instruyó a militares de confianza cargar sus armas para proteger a Morales. ¿Qué evidencia esto? Esto revela que pese a que los militares le recomendaron a Evo Morales que renuncie, aún así existía cierto grupo que le era leal a Evo Morales, revelando así Zabaleta que hay militares totalmente controlados por el masismo, totalmente controlados por el ex dictador Evo Morales. Y a día de hoy yo me pregunto, ¿esos militares qué cargos tendrán? ¿Dónde estarán desempeñando funciones? Me gustaría tener una respuesta. ¿Ustedes qué creen? El siguiente punto es este: las
constantes contradicciones entre masistas. Parece que no han tenido una reunión plena para decir que todos van a argumentar lo mismo. Y es que García Linera hace poquito, y de cada uno de estos puntos vamos a hablar plenamente en un video respectivo. Y aquí les estoy mostrando un pequeño adelanto, ¿no? García Linera hace poco salió en televisión defendiendo de manera fugaz, parecía casi flash, por las revelaciones del ex alto mando militar. Y que por supuesto estos señores asustados, mentirosos y cobardes y corruptos salen a defender su ya destrozada imagen pública. Y sale a decir lo siguiente, que a Adriana Salvatierra la amenazaron, que fue presionada ¿por quién? Pues no se sabe. Según ellos, por el gobierno golpista fascista, ¿no? Pero Adriana Salvatierra reveló en un determinado momento lo siguiente: mi renuncia verbal a la presidencia de la Cámara de Senadores no se debió a motivos personales, sino a razones políticas. Esta decisión fue asumida de forma conjunta con el presidente y vicepresidente. Esto ha sido manifestado y aclarado en diferentes reuniones que se han realizado con movimientos sociales y autoridades. Eso menciona y explica a Adriana Salvatierra, desdiciendo, contradiciendo total y absolutamente a las declaraciones ridículas del ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que nos quiere contar una historia fantabulosa donde Yanine Áñez planificó todo y controlaba a los policías y militares y tenía rayos láser. Esa es la versión de los ridículos socialistas corruptos de Bolivia. Los verdaderos terroristas, señores, son ellos. Los verdaderos terroristas son quienes ahora nos gobiernan. Basta con ver al llorón, al adolescente tiracohetes, ministro de la presidencia. Siguiente punto. El masismo, utilizando el aparato de justicia, el instrumento de justicia a su favor, por supuesto, y utilizando todo el poder que puede llegar a tener, está volviendo a perseguir a sus antiguos enemigos. Antes de las elecciones existía mucha tensión entre los cocaleros de los Yungas y los cocaleros de el MAS. Por ejemplo, Adep Coca. Y otros enemigos del gobierno en aquel entonces son los indígenas originarios de la zona de la Chiquitanía, porque no permitían y denunciaban y reclamaban que el gobierno estaba acarreando gente para robarse las tierras. Hoy se sabe y vemos, y hay evidencia en video, que estos colonos, estos colonizadores, estos esbirros del MAS, volvieron a las andadas. Y volvieron a las andadas porque ahora está papito gobierno corrupto, mentiroso y sedicioso ahí en el poder. Porque tienen el beneficio del gobierno, porque el gobierno los está ayudando, porque ¿de dónde consiguen maquinaria pesada? ¿De dónde consiguen camiones y camiones y camiones para poder transportarse justo a esas zonas? Bueno, pobrecitos no son, porque pueden contratar maquinaria, se van en camiones no precisamente precarios, se van en camiones, señores, se van en casi en un tundra. Los pobrecitos, los que no tienen plata. Y allá, en la Chiquitanía, lloriquean por tierras que no les pertenecen. Robando al sector privado. Robando tierra que le corresponde a los indígenas originarios de la zona. Colonizando aquello que criticó tanto el corrupto y mentiroso Evo Morales a España, a Estados Unidos y a otros países que los acusa él de colonizar Bolivia. Y mira tú lo que hace el gran socialista, mira tú lo que hace el señor gobierno, ayudando a colonizar tierras con tal de conseguir, ¿qué creen que conseguir? Cierto beneficio, es obvio, es evidente. El siguiente punto, y tomando todo esto a consideración, pues no queda de otra que reconocer y ver
Y yo les pregunto que ustedes, en Bolivia, ¿hay o no hay una dictadura totalmente funcional que volvió a retomar y ejercer las funciones nefastas, macabras para sus propios beneficios personales? Y así lo revela y menciona el periodista Humberto Acaflor. Escuchemos lo que tiene que decir. Hola, siglo XXI nos trae una muy mala noticia. Bueno, en realidad la confirmación es el único medio que le llama dictadura a la que tenemos ahora. Y dice, tenemos dictadura en Bolivia, ¿no? Porque parece que el presidente Arce o no pudo o no quiso decirle al cocalero Morales que, sabes, yo soy el presidente y yo no quiero que haya una dictadura en mi país, en mi gobierno, a mi cargo, a mi nombre. Pero no, parece que más pudo el dueño, el caudillo, y ahora esto es definitivamente una dictadura. Van a meter presa a la alcaldesa del Alto. Han metido presos en el fin de semana a otros 2 oficiales, altos oficiales, con grados de generales de las Fuerzas Armadas, que ya van como 6. Y van metiendo presos a 8 jóvenes de la juventud cruceñista. Están a punto de detener al cocalero yungueño Franklin Gutiérrez. En fin, aquí es... y van a detener seguramente a la vocal Rosario Baptista, que se atrevió a decir, vocal del Tribunal Supremo Electoral, se atrevió a decir que siguen habiendo irregularidades en el padrón electoral, que hay 1 millón de votantes de más. Entonces, claro, le han iniciado un proceso, la han suspendido de su cargo y ahora seguramente va a ir a la cárcel. Es decir, exactamente como en Rusia, como en China, como en Cuba, como en Nicaragua, como en Venezuela. Esto es una dictadura, lo dice siglo XXI. Dice que la semana pasada, al parecer, Arce Catacora estaba pensando dimitir. Porque, a ver, si estás en semejante presión del cocalero que en Yungas le dice hay que meter a la cárcel a fulano, a sutano, a mengano, a la señorita, a la señora, al viceministro que no firmó nada pero que está preso con su señora. ¿Qué es esto? Esto es una dictadura, ¿no? Entonces él seguramente dijo, bueno, yo ya no doy más, no quiero poner mi nombre para que otro sea dictador, o sea, ¿no? Dictador por interpósita persona, ¿no? Y pensó dimitir, pero al parecer alguien lo convenció para que se quedara nomás. Entonces tenemos el dictador que se ha impuesto, ha ido Arce Catacora a hacerle homenajes al dictador. Él, como presidente, ha ido a hacerle homenajes, a decirle que es una maravilla, que no hayan tolerado que se presenten erradicaciones forzosas en el Chapare, que es la región donde domina el cocalero, donde se produce la cocaína, desde donde se exporta la cocaína en aviones, en mulas, en camiones que llevan ripio, todo eso. Ha ido a hacerle un homenaje, porque se avecina dentro de un mes, se va a realizar el Congreso del MAS, y se va a realizar, por supuesto, que en el Chapare, aunque dice siglo XXI que Choquehuanca, el vicepresidente, no quiere que sea en el Chapare, pero ya sabemos cómo va a terminar ese forcejeo, va a ganar el dictador, y le va a imponer que se haga el Congreso en Chapare, pero además que asistan los ministros, que asista el presidente, que asista el vicepresidente y acepten todo lo que él imponga. Por ejemplo, algunos cambios en el gabinete. Y siglo XXI dice que hay una pandemia represiva en la región y se refiere al hecho de que, claro, Putin en Rusia, Xi Jinping en China, ¿no?, están manejando este eje
de las autocracias está manejando desde lejos lo que está pasando en América Latina. Esa barbaridad que está ocurriendo en Nicaragua, con 12 presos, muchos de los cuales eran precandidatos a las elecciones de noviembre, están presos. En Venezuela han vuelto a torturar, lo dice Michelle Bachelet. Y en Bolivia estamos asistiendo a esta especie de fusilamiento, uso de la guillotina contra los que alguna vez fueron opositores, los que alguna vez osaron ocupar cargos que al parecer tienen la exclusividad del MAS. No puedes ser tú funcionario del Estado boliviano si no eres masista. Y si has cometido el error de atreverte a llegar a un cargo público en Bolivia, no siendo masista, pues te vas a la cárcel y punto. Y si has de alguna manera asistido a reuniones donde se decidió, como estos generales, dice el general que fue detenido el fin de semana, que el general Terceros, Gonzalo Terceros, dice que el 10 de noviembre del 19, el general comandante de las Fuerzas Armadas, William Calimán, sabía 3 horas antes que Evo Morales iba a renunciar. 3 horas antes de pedírselo él, porque él le dijo públicamente: yo le sugiero que renuncie, porque la cosa está insostenible. Y él, así como no, y lanzó la renuncia y se fue, ya sabemos, a recoger su platita en Asunción en un avión mexicano y después se fue a México. Entonces hay... En efecto, señores, es como si todo esto hubiera estado totalmente planeado para que luego el dictadorcillo cobarde lloriqueara y aludiera que se le hizo una especie de golpe de estado. Lo cierto es que él controlaba a cierto grupo militar totalmente agachones de la cabeza, totalmente traicionando lo que es el usar el uniforme, prefiriendo no velar por el bien de los bolivianos, sino más bien por el bien del dictador. Los verdaderos vendepatria salieron ahí, a obedecer al cacique caído, al caudillo caído, Evo Morales. ¿Qué opinan ustedes? En Bolivia hay una dictadura que volvió a ejercer sus funciones y lo estamos viendo diariamente. Cómo la justicia se ensaña con la oposición, cómo intentan meterlos presos a toda costa. En menos de 24 horas aceptando denuncias en contra de Yanine Áñez que no tienen ni pies ni cabeza, no existiendo evidencia, y pronto vamos a hablar de eso. Y una de las evidencias es un chat de WhatsApp inventado, falsificado. Eso están aceptando como prueba, como evidencia. Es una verdadera vergüenza lo que está pasando en Bolivia con la justicia. Totalmente controlada, manoseada por el masismo. Gracias por ver este video, un cordial saludo a los miembros del canal. Por favor, si tú quieres apoyar este canal, inscríbete a miembros del canal. Muchas gracias. ¿Qué opinan? Por favor, déjenme en la caja de comentarios su opinión. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.